entre el creer popular o la opinión pública que teme a los submarinos como si fueran ¿no? Y después el Estado Mayor, que realmente no se está tomando en serio esta guerra, ¿no? Bien, por parte alemana, como he dicho, bien, al final los submarinos pierden la guerra, claro, eso es otro tema, que con gran pérdida de vidas humanas, con la mayor atrición de toda la Segunda Guerra Mundial. No hay ningún cuerpo ni arma de ningún ejército que haya sufrido tantas pérdidas como la Armada Submarina alemana. Más del 70%, 70-75% de muertos, el resto prisioneros en su inmensa mayoría, y bueno, todo y al final pues unas tasas de hundimiento terribles. O sea, en los últimos años, cuando ya se suspende, digamos, las salidas a alta mar, a partir de mayo del 43, que es el último intento de hacer un daño serio a algún convoy, ya los últimos 2 años de la guerra es una cosa tremenda. O sea, es la media de barcos hundidos por submarinos de medio barco. O sea, así como hay submarinos que hasta el año 41, como digo, hunden 10, 15, 20 barcos, 30, ¿no? Los submarinistas en los últimos años, si hunden un barco ya se pueden dar con un canto en los dientes. Y que la media es de medio barco por submarino hundido. O sea, que realmente Dönitz da la orden en el desembarco de Normandía de si es posible embestir a las lanchas de desembarco con un submarino. O sea, que un submarino vale menos que una lancha de desembarco. Con tal de tener una lancha de desembarco, él no le importa perder un submarino. O sea, hasta ese extremo han llegado los submarinos a ser, digamos, cazados. Entonces, esto da lugar también a una especie de paranoia, o de, no sé si esquizofrenia, que es la exaltación del arma submarina en los primeros años, como diciendo los grandes ases, ¿no? Y luego el menosprecio de los últimos submarinistas, que estos tíos ya no valen para nada. Y bueno, me gustaría ver a Prien o al mismo Kessmer o a cualquiera de los grandes ases que le pongan en un submarino en el año 44. Le hubiera pasado lo mismo. Eso no es, aquí no hay milagros. Y una vez que los aliados ya han dado con la técnica para cazar los submarinos, los cazan implacablemente. Y lo mismo da que el comandante sea un flecha que sea un recién llegado. Es que los cazan miserablemente porque tienen una técnica muy depurada. Por eso lo que digo es que lo que es un poco extraño es eso, ¿no? Que incluso hay autores como Blair que tienen un tomazo, ¿no? Que dice los cazadores, ¿no? Y el segundo tomazo, los cazados. Diciendo, la guerra se divide entre cazadores y cazados. Hay una época en que los submarinos son los cazadores y la segunda son los cazados. Los submarinos son iguales y no han cambiado. Lo que ha cambiado es el enemigo que se ha decidido a guerra. Bien, pues no sé, en el fondo es eso. Yo creo que en definitiva, en suma, es una cosa que siendo un punto muy pequeño, por así decirlo, de la guerra, sin embargo esclarece mucho las estrategias, las tácticas y las grandes decisiones que hubo detrás de la Segunda Guerra Mundial, en las cuales pues esta arma pequeña en número, 800 y pico submarinos alemanes llegó a haber alistados, 870, no pequeña en eficacia porque hundieron 14 millones de toneladas, pero sí, digamos, que no consiguió su objetivo, porque claro, el objetivo es ganar la guerra, y evidentemente no ganaron. Pero incluso ese objetivo de la guerra del comercio, pues tampoco lo consiguieron, porque como digo, tampoco aislaron a Gran Bretaña. Gran Bretaña y Estados Unidos perdieron 14 millones de toneladas, pero construyeron muchísimas más. Solo en el año 43 construyeron 12 millones de toneladas. Es decir, en ningún momento las flotas aliadas perdieron tonelaje. Si todo el tonelaje que perdían lo iban recuperando. Claro, evidentemente me hubieran dicho, hombre, si no hubieran perdido nada, con 14 millones más de toneladas de barcos, la guerra habría acabado antes. O sea, evidentemente, para algo cuenta, pero estamos un poco ante ese papel que también pasa en la Primera Guerra Mundial. Es decir, si tú te propones un objetivo y no lo consigues, no puedes... Esas victorias son victorias pues pírricas, o bueno, en realidad Pirro ganó, ¿no? Tú ni siquiera has conseguido ganar, ¿no? Es decir, la arma submarina ha sido la más castigada, evidentemente ha luchado valerosamente, pero no ha conseguido detener al adversario. Bueno, pues adelante. Pues bueno, después de estas reflexiones históricas que nos has hecho, como aquí yo creo que hay entendidos en submarinos y tal, alguno tendrá seguramente alguna pregunta, me imagino. Ya que me miras a mí, Vamos. Yo soy de tanques, no soy de submarinos, pero bueno, soy Roger Martínez Merlo, encantado.
Y efectivamente usted se lo ha reflejado todo perfectamente, porque es un conflicto, el desarrollo de submarinos, el desarrollo de la guerra como estrategia, tanto en el mar como en tierra con los carros, que pasó lo mismo, sus años buenos y sus años... Ha dicho usted, ¿por qué tenía tanto miedo Churchill a los submarinos? Yo no lo sé, porque no soy Churchill, pero me imagino que en aquella época se tenía mucho a lo desconocido. Claro, a un carro le vemos, le tiramos, le damos, pero a un submarino sabemos que está ahí y todavía no le vemos. Y yo creo que eso asusta mucho, y esa capacidad que ellos pensaban que les podían estrangular es posible. Tenía otras intenciones, de los políticos no podemos fiar en nada, evidentemente, pero podría ir por ahí la cosa. Y luego el mito que usted también ha dicho, yo el otro día lo cuantifiqué un poco, y lo ha dicho usted al final. Que claro, un submarino al final, ¿qué llevaba? 12 torpedos. Bueno, llevaba alguno más, que si popa, que si nada, 12. Claro, con 12 torpedos usted puede hundir a lo mejor 4 barcos, o 5, o submarinos. Y claro, eso al final, con ese tonelaje que usted ha dicho, y al final, pues claro, es hundir, pues que ya es, y que no me gustaría a mí ir en un convoy donde de pronto el 10% de los barcos se van. Pero claro, el 10% de los barcos que se van son el 90% de los barcos que sí llegan. Con lo cual, la balanza estratégica, ¿dónde está? ¿No? Entonces todo eso pues queda bien reflejado. A mí me ha encantado su exposición. Sí, de hecho los convoyes no llegan al 1% las pérdidas de los convoyes. Por eso digo que ahí la propaganda y la realidad dice, bueno, vale, hay un convoy que pierde la mitad de los barcos, vale, pero hay 90 convoyes que no pierden ninguno, ¿no? Entonces, claro, hay un mes, precisamente el mes de junio del 41, que es cuando digo que se empezó, pasan 1000 barcos y creo que es hundido uno. Es decir, claro, que la proporción, como ha dicho, es terrible. Es decir, el 99% de los convoyes pasa sin el 100% de los barcos. Al final fueron hundidos 3000 barcos, ¿no? Y los de la costa este son 600, ¿no? No está mal, no está mal. Son 2 millones de toneladas solamente en medio año en la costa este. Pero claro, como digo, en el año 43 los Estados Unidos fabrican 12 millones de toneladas. Contra eso no puedes hacer nada. Pues eso, yo creo que fue la locura de Hitler. Ya, pero es lo que matizo al principio. Por ejemplo, un punto de vista. Sí. ¿Qué venció a los submarinos? ¿La cantidad? Por la calidad. Por la calidad. Después de los 50 destructores, sí, Estados Unidos consigue sí, unas bases aéreas sí, sí, en Groenlandia, sí. en Noruega, hasta en las Azores, que eran portuguesas. Sí, entonces, Y ahí pone aviones sí, sí, sí. con cargas submarinas, con cañoncitos de 20 milímetros que le dan a un submarino y le hacen un agujero gordo en Sí. superficie. Esto es también una cosa sorprendente. El radar. Que es decir, es que como me enfrento a un enemigo tan enorme como es Inglaterra o Estados Unidos, ¿qué puedo hacer? Pero la respuesta alemana, paradójicamente, fue la cantidad. Es decir, no la calidad. Porque los submarinos del tipo 21, que habían visto los submarinos del tipo 21 están diseñados en el año 42, podrían haberse producido en el año 42. Pero, lo mismo que sucedió, bueno, no, eso no lo he dicho, había hablado de la construcción de una flota de superficie, que Raeder, cuando estalla la guerra, renuncia a todos esos barcos y lo dedica todo a los submarinos, ¿no? Pero, realmente los submarinos era una máquina muy anticuada, porque básicamente es una elección hecha en el año 34, 35, bajo un tipo mejorado de la Primera Guerra Mundial, pero es una elección un poco al azar, porque dices, bueno, tiene una gran diferencia, que tiene un casco de acero uniforme, ¿no? A diferencia del contrachapado de la Primera Guerra Mundial. Pero hay una serie de cosas que decir, ¿y qué hacemos con las medidas antisubmarinas? Pues Dönitz tiene una elección, en el libro que escribe, Die Waffe, lo escribe en el 39, es una elección absolutamente voluntarista. Dice, es cierto que al final de la Primera Guerra Mundial surgieron una serie de medidas antisubmarinas, pero nosotros confiamos en que el submarino sabrá hacer frente, bueno, sabrá con qué. O sea, no podemos confiar sin más así, a la buena de Dios. Entonces, es una especie de voluntarismo, por eso decía que es el taparrabos de la Kriegsmarine, es decir, con lo que tengo me conformo y a por ellos, ¿no? Entonces, bueno, los aliados no hicieron esto, los aliados tenían mucha cantidad y no optaron por la cantidad, optaron por la calidad. Los americanos dijeron, claro, que el submarino, como va tan lento, tiene que optar solo a lo que puede, que es un barco que vaya a menos de 11 nudos, etc. Bueno, entonces, pero podrían haber intentado algo más.
Entonces los aliados sí hicieron eso que no hicieron los alemanes. Digo paradójicamente, porque a veces los alemanes nos pintan sus cosas como si ellos fueran la vanguardia de la técnica, ¿no? Entonces resulta que los aliados tenían como enemigo una cosa muy pequeñita que encima está sumergida o se puede sumergir. Y ellos se lanzaron a la tarea de a ver cómo encuentro yo una cosa tan pequeñita en medio del Golfo de Vizcaya. Y lo consiguieron. Ellos desarrollaron el radares centimétricos en vez de los... ¿bueno? Y desarrollaron radares que podían localizar a un submarino a 25 kilómetros, de manera que el submarino estaba buscando con prismáticos, ¿no? Hay una cosa muy sintomática, que es que en marzo del 41, cuando es hundido, cuando son capturados Kessmer y muere Prien, a principios de marzo del 41, cuando ellos se está dando esos primeros pasos de la lucha antisubmarina, están hablando, Kessmer y Prien están hablando con un megáfono, que ni siquiera es eléctrico, que es una mera pantalla metálica para que se oiga la voz. Están hablando de esto y aparece un destructor que les ha localizado con radar y les sorprende en plena conversación. Entonces, esto es un poco una especie de metáfora de lo que les sucedió a los alemanes, lo que sabían, instrumentos ópticos, buscar los barcos, y claro, más que puede ser un barco 4 o 5 kilómetros, pero no más. Claro, los aliados en cambio desarrollaron radares que localizaban a un submarino mucho más pequeño que el barco a 25 kilómetros, cuando claro, al principio de la guerra, cuando dicen, ¿qué hicieron los alemanes? Bueno, pues desarrollamos un submarino capaz de sumergirse muy rápidamente. Entonces Lenin estaba contentísimo porque el nuevo tipo 7 resulta que hacía inmersión en 25 segundos. Entonces ya con eso para él dice, ya está, esto es la panacea, un submarino que se sumerge en 25 segundos, seguro que esto... Bueno, es que resulta que cuando ese submarino ve al avión que ya le tiene localizado desde hace 20 kilómetros, cuando le oye y cuando le ve, da la orden de inversión, pero el avión ya sabe dónde estás. Aunque no te vea, aunque te dé tiempo a hacer inversión, el avión ya tiene... Entonces estos científicos como Blanken, que tenía Churchill, se dedicaban a hacer cálculos, decir a qué profundidad, si se supone que el submarino va a dar la alarma estando el avión que lo oye a tal distancia, ¿a qué profundidad estará un submarino cuando, ¿entiendes? Típica calculillo de tal. Entonces los tíos programan las bombas de profundidad, las cargas de profundidad, para que estallen a 15 metros, ¿no? Porque ellos calculan que el submarino, en el tiempo que le ha dado al avión para llegar, el submarino ya estará a 15 metros de profundidad, y entonces, claro, los tíos te lo clavan, porque el avión llega ya sabiendo dónde está el submarino, y aunque no lo vea, le tiran la carga y tal. Entonces, por decir, que resulta que paradójicamente los alemanes que creían estar a la vanguardia de la técnica, en realidad se conformaron, la aspiración de Lenin antes de estallar la guerra, ya el mágico número de 300 submarinos. Dame 300 submarinos y te ahogaré hasta la Gran Bretaña. Llegó a tener 400 submarinos alistados en el año 43, precisamente en el momento en que fue derrotado estrepitosamente. Que no es cuestión de números, aunque también el número cuente. Entonces por eso digo que efectivamente tiene usted razón, y los aliados supieron hacer frente al problema técnico, en concreto lo que decía de los aviones, ¿no? Primero resolvieron el problema de perseguir. Ellos se dieron cuenta, como digo, tarde. Hasta junio del 41 las escoltas lo único que hacían era, cuando había un submarino, atacarle y ya está, tirar unas cargas y volverse a la... Entonces ellos se dan cuenta... Y el convoy se disgregaba. A veces incluso digo, pero no, pero volvieron. Entonces ellos se dan cuenta, la táctica de Killer Hunter, de Hunter Field, consiste en que cuando se detecta la presencia del submarino hay que ir todos los escoltas a por él. Nada de que va uno y le tira unas cargas y vuelve a proteger. No, es abandonar el convoy sigue su ruta y todas las escoltas a por él hasta hundirlo. Y ya está. Porque saben que, en fin, es una técnica que va surgiendo. Pero esto, lamentablemente para ellos, no surge hasta mediados del 41. Y han estado casi dos años de guerra sin hacer nada, más que esquivar a los submarinos. Y en lugar de ir un submarino van 5. Ya, bueno, al mismo convoy. Eso es lo mismo, eso es la táctica de las manadas de lobo que se imaginó Lenin que sería útil. A toda avenida siempre va una contraavenida. Me explico. El submarino 7 sumergido iba a 5 o 6 minutos. El 21 iba más rápido sumergido que los escoltas y las corbetas y los... Pero no llegó a patrullar nunca. Bueno, ¿sabes por qué?
¿por qué no se fabricaron los 21? Pues por eso, porque no tenían cobre para los motores. Bueno, pero básicamente fue porque por la entrada en guerra de Estados Unidos, Dennis dijo lo mismo, que bueno, aquí tengo un coto de caza, y suspendió todo desarrollo de nuevos tipos, es decir, vamos a seguir fabricando estas antiguallas porque hay que lanzar toda la carne en el asador contra Estados Unidos. Entonces, claro, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Y si tenía 400 submarinos, que en total solamente podía tener en el mar, al mismo tiempo... Un tercio él decía que con 100 le bastaba. Bueno, pues que no. Pero en fin, es... Sí, a mí me gusta siempre comparar la Segunda Guerra Mundial un poco con la Primera. Yo soy Almirante Treviño y en el año 74 hice el curso submarino, luego fui comandante sobre una SOPA, traje a Estados Unidos el submarino S-35 y finalmente mandé la flotilla de submarinos en el año 2000. Y ahora sigo trabajando el tema de los submarinos con el S-80, que de momento están en muchos problemas. Cuando el submarino realmente obtiene la mayoría de edad es en 1914, el 20 de septiembre. Cuando un submarino pequeñito de 500 toneladas, el U-9, mandado por un teniente navío, Otto Beringen, hunde 3 cruceros acorazados de la Royal Navy, el Howe, Cressy y Abukir. Ese día es cuando nacen los submarinos, porque hasta ese momento los submarinos son un desastre, es decir, eran más peligrosos para las operaciones que para el enemigo. Churchill, que era el primero del mar, se da cuenta de la potencia del submarino, por eso la Segunda Guerra Mundial le quitaba el sueño al submarino, porque pensaba que podían estrangular lógicamente las comunicaciones con las Islas Británicas. Empieza la Segunda Guerra Mundial y, curiosamente, como Alemania había tenido la prohibición de construir submarinos con el Tratado de Versalles, uno de los primeros submarinos que construye la marina alemana, que no es para la marina alemana, lo hace en Cádiz, el astillero Echevarrieta de la Rinaga, que hace el submarino, el E, que lo quiere vender a España, en España dice que no, y al final lo compra la marina turca y le pone el nombre de Kür, G-U-L, bien, es decir, que ellos, que no son tontos, empiezan a hacer submarinos. Al final construye el tipo U-7, que era un submarino magnífico, era magnífico. Pasa lo que se ha dicho aquí. Los aliados, que en la Primera Guerra Mundial prácticamente estuvieron los 4 años de guerra sin tener ninguna arma eficaz contra el submarino, prácticamente la roda y poco más. Ya en la Segunda Guerra Mundial han desarrollado el ASDIC, el Anti-Submarine Detection Investigation Committee, decía, tenía una especie de sonar primitivo, pero que funcionaba. Luego encima cuando sacaban el radar, y encima la aviación, que fue el gran enemigo de los aviones. Ya se ha dicho aquí, los submarinos tenían que cargar baterías. ¿Cuándo cargaba baterías? De noche la visibilidad es mucho peor. Me di cuenta que tengo el avión cuando lo tengo encima. Si encima el avión tiene radar, me ha hundido. Entonces eso es un desastre. Pero había un invento de los holandeses que era el snorkel. ¿Qué es el snorkel? Pues es un tubito que cuando estoy en gota periscópica lo saco y arranco los diésel, y otro tubito que el cual salen los gases. Desgraciadamente este invento del snorkel se le pone a muy poquitos submarinos, pero son los únicos submarinos que lo llevan, porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, rusos, franceses, ingleses y norteamericanos se quedan con todos los submarinos tipo 21 que tienen para copiarlo. De hecho, yo he navegado años en un submarino de la clase Guppy, estos submarinos en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico no tenían snorkel ninguno. Lo que pasa es que el Pacífico es muy grande y la aviación nipona no existía. Los poquitos aviones que habían prácticamente los perdieron en los primeros años de guerra, y entonces era un chollo ese submarinista en el Pacífico. De hecho, las tácticas, cuando el almirante Dönitz lo lleva al Consejo de Nuremberg, que fue una auténtica canallada, porque nunca en la historia a un general que ha utilizado sus medios para vencer al enemigo se le sienta en un consejo de guerra. Bueno, pues a Dönitz pidieron pena de muerte. Y si no llega a ser por el almirante Nimitz, que era el comandante del Pacífico, dijo, si ustedes fusilan a este señor o la ahorcan, tienen que hacerlo conmigo, porque yo he aplicado las tácticas alemanas en el Pacífico. Y Nimitz, que no en vano era de ascendencia alemana, es el que le salva la vida a Dönitz. Y Dönitz, el pobre hombre, se chupa 10 años de prisión, y la última canalla fue cuando muere, el gobierno alemán prohíbe que vayan los oficiales de marina a su entierro, cuando había sido un héroe, cuando era un hombre que había firmado la paz con los aliados, y realmente, como se ha dicho aquí, fue el arma que más bajas tuvo. O sea, él perdió sus 2 hijos, los perdió en la guerra también. ¿El resultado de todo esto qué era? Pues que Alemania había cometido el mismo error en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial construyó una serie de monstruos que estrenó la batalla de Jutlandia, menos mal. La batalla de Jutlandia, aquello, yo he estudiado, he escrito varios artículos al respecto, curiosamente, como está en Skagerrak, está muy cerca de Alemania, y llega un día antes los barcos alemanes a Alemania que llegan a Inglaterra. Cuando llegan a Alemania dicen, señores, hemos vencido porque hemos hundido más del doble de barcos ingleses que ellos son de nosotros, y el número de bajas era muy superior. Y salió en toda la prensa. Y cuando llegan los barcos al Reino Unido, ahí hay silencio.
nadie dice nada, el almirante inglés callado, la pérdida de los cruceros acorazados ha sido un desastre, pero ellos no dicen nada y entonces queda como victoria táctica. Luego se inventaron, porque los ingleses siempre dan la vuelta a todo, que había sido una victoria estratégica, porque no había salido mal, ni ellos salieron tampoco, es decir, ya no volvió a haber ninguna batalla más. Ese fue el gran error, todos los recursos fueron dedicados a hacer grandes monstruos de acero. Empieza la Segunda Guerra Mundial, exactamente igual. Alemania empieza la Segunda Guerra Mundial con menos submarinos que tiene Francia, que tiene Inglaterra, que tiene Italia. Italia tenía 100 submarinos al empezar la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía 56. Si hubiera tenido los 300 que pedía desde el primer día, hubiera estrangulado a Inglaterra el primer año. ¿Por qué? Porque necesitaban hundir 600.000 toneladas todos los meses, y eso se consigue ya en los años 40. Luego hay otro tema importante. Hitler se creó un gran estratega, cometió dos errores de bulto. Cuando tiene toda Alemania bajo la bota alemana, cuando tiene a toda Europa bajo la bota alemana, invade Rusia. No se leyó la memoria de Napoleón y no sabía que el general invierno es invencible. Y cuando el 7 de diciembre de 1941 Japón ataca Pearl Harbor, una forma tan traicionera, hay unos días que todavía no ha declarado la guerra, y finalmente Alemania le declara la guerra a Estados Unidos. ¡Qué falta de visión! Si hubiera dejado que los japoneses, o sea, los americanos hubieran peleado con los japoneses, él posiblemente hubiera podido ser dueño del territorio europeo, pero claro, era incapaz de mantener dos frentes. Efectivamente, los primeros días fueron muy felices, pero los americanos no son tontos, pusieron la máquina de guerra en marcha, y las fábricas que hacían neveras construían carros de combate, y construía un barco tipo Liberty en un mes, y cosas por el estilo. Entonces al final fue todo, la técnica, el dinero, etcétera, etcétera. Pero en fin. Un Liberty en un día. Entonces esa era la media, pero es imposible. Si una casa hace 5 albañiles en un mes, 500 albañiles no hacen la casa en un día. Aquí seremos, claro, era la media, era un mes. Pero es que también los submarinos los hacían en 20 y tantos días, ¿no? Pero al final el potencial americano es el que vence, pero la máquina que hicieron los alemanes era una máquina perfecta, que era el tipo 21. Hoy día pasa exactamente igual. ¿Quiénes son los que venden submarinos? El otro día en una conferencia en la cual está Mayor sobre el periodo de los submarinos y tal, porque aquí todo el mundo se cree que todo el mundo es bueno y no se dan cuenta de que China y Rusia están construyendo submarinos por un tubo. Los alemanes han vendido del orden de unos 100 submarinos al exterior, porque ellos tenían prohibido construir submarinos para sí tipo oceánico. Ahora ya no, ahora ya fabrican el tipo U-214 para exportar y el U-212 para ellos. Han construido unos 100, ¿por qué? Porque son los mejores submarinos. Aquí en España cometimos el error hace un montón de años, en los años 60 y tantos, cuando por fin se decidieron decir, me hace falta un submarino. Había tres alternativas. Estaban los tipos Oberon británicos, estaba el tipo U-209 alemán y estaba el tipo Darnay. El ministro entonces, el primer ministro británico, veía a España como un enemigo, tal, no sé qué, un posible enemigo, y dijo, no le vendemos los Oberon. Muy bien, porque eran submarinos anticuados. Quedaba el alemán y el francés. Aquí decidieron que sería el francés, porque el francés bajaba a 300 metros de profundidad y el alemán se quedaba en 200 metros. Pero era 100 veces mejor. En Cartagena siempre se ha dicho, más vale óxido alemán que acero de la Bazán. Y era verdad. Nosotros tuvimos un submarino, un U-7, el U-571, quiero recordar, que eran submarinos que se hacían para aguantarse lo que se ha hecho aquí, 3-4 patrullas. Las 3-4 patrullas era hundido indefectiblemente. Pues ese submarino estuvo en activo en España hasta 1970, es decir, que duró 27 años. Y la pena fue que se desguazó. Aquí teníamos un Junker que se vendió por un barco a Alemania y fue volando hacia Alemania. Este submarino podía haber estado en un monumento, porque era una auténtica joya de la arquitectura naval, pero se desguazó. Aquí somos así. A lo que voy, los submarinos alemanes siguen siendo los mejores del mundo, desde el punto de vista convencional. Desde el punto de vista nuclear, no les dejan hacerlo. Y esa es la historia. Muchas gracias. Yo matizaría respecto a Dönitz y los Estados Unidos, que también, aquí pasa un poco lo mismo que decía antes de Raeder con Inglaterra. Dönitz estuvo insistiendo en a Hitler, muchas veces, aquí está detalladamente, para declarar la guerra a Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos estaba inclinándose descaradamente. De hecho, Estados Unidos, claro, Roosevelt no podía hasta las elecciones de noviembre del 40 emprender una actitud de pacifismo. De hecho, las elecciones de noviembre del 40 prometió, os prometo que no mandaré a vuestros hijos a luchar en un lugar lejano, que sé qué. Entonces, nada más ganar las elecciones, incluso antes, el mismo día que Alemania invade Bélgica, el 10 de mayo del 40, Inglaterra invade Islandia, ocupa Islandia.